La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde, traído a ustedes por Ministerios Evangelista Martín Orozco. La Biblia responde es un programa que es semanal con el propósito de traer las verdades bíblicas en respuesta a preguntas, incógnitas, para aclarar dudas, para dar una posición ante corrientes, doctrinas, filosofías que en muchas ocasiones parecen ser ciertas, pero que no lo son. El mundo se mueve constantemente a un propósito: el establecimiento de la gran decepción, el establecimiento de la mentira como gobierno. Dentro de la iglesia, esa corriente presiona, se infiltra, y nosotros como cristianos, como encargados de traer la palabra de Dios a la iglesia y al mundo, tenemos que exponer todas las cosas que pueden afectar de una u otra manera el creer. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, libre del error, del engaño, de la mentira, de los falsos maestros y falsos profetas que se levantan llevando a multitudes al engaño y a la mentira. Pero nosotros tenemos en cuenta esas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y esa vida eterna, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema de hoy: ¿qué es el ecumenismo? Sí, un grupo de personas me ha preguntado de qué se refiere el ecumenismo. ¿Puede la iglesia involucrarse en ello? Hoy vamos a ver ese tópico y vamos a responder esas preguntas. No sin antes invitarte a que te unas a nuestro canal, que le des like al video, a que te suscribas en nuestro canal. No se te olvide la campanilla de notificaciones y tampoco compartir este mensaje con otros en los diversos medios. Invitarles además a mi página web www.evangelistamartinorozco.com, una página donde se promueven las verdades del Evangelio. Puedes escuchar en podcast, puedes leer un blog, puedes ver videos, hasta películas. Puedes también recibir el versículo bíblico diario. Puedes programar una cita para tu iglesia si quieres que yo vaya a tu iglesia y predique. Esa también opción está allí para predicar la palabra de Dios, ya sea mensaje evangelístico o mensaje de edificación para tu iglesia. No, si eres pastor o eres líder, no dejes de visitar nuestra página. Bien, el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Hay una definición que vamos a hacerla en dos sentidos. En un sentido, digamos, local, o un sentido relacionado entre los cristianos, y también una definición en un sentido más amplio. Entonces, en el primer nivel de definición del ecumenismo, el cual viene de la palabra griega, la cual significa que representa a toda la tierra. Eso es lo que quiere decir ecumenismo: representación de todos los habitantes de la tierra. Bien, en un sentido podríamos decir que el ecumenismo puede definirse como el primer nivel de definición. Podríamos decir que es entre cristianos que profesan verdades bíblicas similares y acordes a la palabra de Dios. Es un intento organizado de lograr la cooperación y la unidad entre los cristianos. En este sentido, el ecumenismo entre doctrinas o iglesias que tienen la misma doctrina busca la organización para el apoyo mutuo, el compañerismo y el trabajo mutuo. Podríamos decir, por ejemplo, que hay una campaña y los bautistas de la localidad invitan a un hermano pentecostal. Y los hermanos pentecostales vienen y apoyan
eso puede ser un ecumenismo el cual es válido. Pero llegamos a otro caso de ecumenismo, otra definición más amplia, y la podríamos definir de la siguiente manera, como en el segundo nivel. El ecumenismo también se puede definir de manera más amplia, un movimiento que promueve la unidad mundial entre todas las religiones a través de una sola cooperación. Por ejemplo, que un sacerdote cristiano pueda invitar a un imán musulmán a hablar en su púlpito, o una iglesia puede reunirse en un templo hindú para celebrar un servicio de oración conjunto. Definido de esta manera, el ecumenismo es definitivamente incorrecto, no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice allá en 2 Corintios 6:14, no se unan con yugo desigual. Es importante y no tiene comunión las tinieblas con la luz o la luz con las tinieblas. En este segundo nivel de ecumenismo, y vamos a ver otros matices del ecumenismo en breve, pero a este nivel, como lo presenta la sociedad actual, como lo presenta el mundo, que de hecho yo tuve la experiencia de conversar con alguien que muy feliz de reunirse con imanes, con rabinos y compartir un servicio de oración donde hacen invocación a la Dios tierra, o al Dios naturaleza, a la diosa naturaleza. Eso es completamente equivocado. No hay comunión entre una iglesia doctrinalmente sana, basada en la Biblia, que predique a Jesucristo, para que se una con musulmanes, para que se una con judíos, para que se una con otras budistas, con otras tendencias y otras creencias. No hay lugar para eso. En ese sentido, nosotros como cristianos que te consideras basado en la palabra de Dios, iglesias cristianas no tienen ninguna relación y no pueden forjar ningún tipo de convenio, de asociación con este tipo de iglesias o de organizaciones o religiones. En este nivel, el ecumenismo sí está, yo diría, completamente, no prohibido, pero es completamente negativo para efectos de la iglesia. Como dice el versículo bíblico, no os unáis con yugo desigual. El yugo de los ídolos, el yugo de la idolatría, el yugo de ir en contra de lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Estos señores de estas religiones sabemos que enseñan que hay muchos dioses, que la tierra es un dios, alaban al sol, alaban a cuanto elemento material hay. Entonces no hay comunión entre la luz que viene de la palabra de Dios y las tinieblas del mundo. Los podemos invitar a un culto evangelístico para que vengan y escuchen la verdad y se arrepientan. Pero trabajar con ellos, unirnos con ellos, no hay realmente sentido de nosotros como iglesia hacerlo. Hay un ecumenismo que podría ser algo promovido por grupos que parecieran ser cristianos, pero que no lo son. Y de esto entra aquellos que se llaman cristianos, que dicen ser de la Biblia, pero que en la práctica lo rechazan. Estamos hablando de los mormones, los testigos y los adventistas. Dicen sin ningún problema que son cristianos, pero sus prácticas y las doctrinas que enseñan están muy alejadas de la palabra de Dios. El comunismo con este grupo de personas también es peligroso. También con este tipo de personas o de grupos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Posiblemente comparten ciertos principios e ideas cristianas y doctrinas cristianas, pero se desvían. Y el primer desvío que ellos hacen es que agregan libros que no son de la Biblia. Agregan profecías que no están conforme a la palabra de Dios. Ecumenismo con esta gente o con estos grupos religiosos tampoco es posible.
El último aspecto del ecumenismo, que es muy peligroso y que se está promoviendo bastante, es con la Iglesia Católica. En nuestros días hay un gran énfasis en la unidad ecuménica entre evangélicos y católicos romanos. Quienes promueven la unidad afirman que ambos grupos son cristianos y que ambos son sistemas que honran a Dios. Lo que sucede es que existen diferencias sustanciales entre estos dos grupos. El cristianismo bíblico o protestante y el catolicismo romano son dos religiones diferentes que practican y creen cosas diferentes sobre cómo la persona es salva, sobre la autoridad de la Biblia, que lo hemos conversado anteriormente, sobre el sacerdocio de los creyentes. Para los protestantes y los cristianos, todo creyente es un sacerdote ante Dios. Las diferencias son irreconciliables. Y si tú eres un verdadero cristiano, tú no sabes, y estás basado en el fundamento bíblico, tú sabes que no hay posibilidad de mezclar las dos corrientes. Los católicos dicen ser cristianos, pero son más que todos una institución religiosa política. No son cristianos, ellos son una institución. De hecho, tienen hasta un país, el Vaticano. Ellos son completamente alejados a la verdad bíblica. Hay un tipo de ecumenismo que es aún peor, porque aún la iglesia cristiana no lo ha reconocido. Es la cizaña oculta, la cizaña vestida de trigo, y está en todos los seminarios, está en todas las iglesias bautistas, pentecostales, luteranas, presbiterianas, y se llama el liberalismo. El cristianismo liberal es un cristianismo no es cristianismo, es veneno doctrinal. Básicamente, el cristianismo liberal se encuentra en casi todas las denominaciones, como mencioné, y ellos enseñan, primero, que le quitan la inspiración y autoridad de la Biblia, y ya con esto están completamente fuera de lugar. La naturaleza exclusiva de la salvación en Cristo la niegan, y la dependencia total de la gracia de Dios. No creen en eso. Aparte, creen en las obras para la salvación y cuestionan en muchas veces la divinidad de Jesucristo. Y esta gente, cristianos liberales, están vestidos en muchas veces de bautistas, de pentecostales, de presbiterianos, luteranos, y le hacen un daño a la fe cristiana. De esa gente también hay que cuidarse. Preguntarnos, ¿cuál es el propósito del ecumenismo? Antes de responder esa pregunta, respondamos, ¿cuál es el propósito de la iglesia cristiana? Las escrituras dan una guía clara sobre cómo deben vivir los cristianos que creen en la Biblia. En Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con respecto a nuestras interacciones con los perdidos, Jesús dice en Mateo 5:16 que vuestra luz brille delante de los demás para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de todo cristiano, de toda iglesia cristiana, es ser luz y proclamar el Evangelio. Ese es nuestro propósito. En Primera de Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Pero, ¿cuáles son las intenciones, los propósitos ecuménicos? Debemos preguntarnos si están persiguiendo esta verdad bíblica. A menudo compartir el Evangelio se convierte en una ocurrencia tardía, si es que piensan en ello. En lugar del Evangelio, el ecumenismo tiende a centrarse en mensajes políticos y sociales. En lugar de tratar de transformar los corazones, los esfuerzos ecuménicos son más de carácter político, social o financiero. Sabemos que el objetivo final de nuestras acciones debe ser la salvación de los pecadores perdidos. Los ángeles del cielo se regocijan por un pecador que se arrepiente. No hay nada en la Biblia
que diga que nosotros debemos ocuparnos de política o de finanza o de trabajo social. El propósito de la iglesia es traer el evangelio a Jesucristo, glorificando a Dios Padre. Por eso el ecumenismo no es parte de la agenda de la que una iglesia cristiana debiera estar involucrado. Trabajar y colaborar con algunos hermanos de iglesias que tienen doctrina sana, por supuesto, pero unirse a un movimiento, ya sea nacional o mundial, de congregaciones con el propósito de hacer trabajo social, trabajo político, de luchar por derechos de ciertos grupos, eso no es lo bíblico. La pregunta entonces es, ¿deberíamos participar en cooperación ecuménica con otras iglesias cristianas y otros grupos de creyentes? Si no hay un compromiso doctrinal sobre la creencia cristiana fundamental, si el evangelio no se diluye, si no se deja de lado, si los creyentes pueden mantener un testimonio claro ante el mundo y Dios es glorificado, entonces podríamos unirnos libremente a un trabajo de cooperación con un par de iglesias, pero ir a nivel de organización, donde se diluye el propósito, donde mantienen a la iglesia entretenida en cualquier tipo de problema, excepto la salvación del hombre, eso no es el propósito del evangelio. En resumen, tenemos que estar alerta. El Señor dice, velad, porque se levantarán muchos falsos profetas, pretendiendo tener la verdad, pretendiendo ser líderes, pero son no otra cosa, sino que lobos vestidos de ovejas. No permitamos que nuestras iglesias caigan en un ecumenismo falso, ni local ni extenso, porque podríamos entender que el ecumenismo también es la manera como Satanás va a unificar las religiones del mundo, donde van a declararlo a él como un solo Dios. Así que no al ecumenismo, mantengamos la autonomía de la iglesia local y sobre todo el mandato de nuestro Señor de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Esa es nuestra tarea. Hermano, Dios te bendiga. Esto es La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.